La Navidad siempre viene acompañada de un sentimiento muy particular en nuestras vidas. Parecería que cuando llega la Navidad, algo en nuestro corazón se enternece. Y es un gusto saludar, es un gusto desearle a los demás feliz Navidad. Realmente es grato aprovechar este tiempo, aún para aquellos que no creen, poder darles un abrazo y desearles lo mejor. Cuando mando saludos en la empresa por todo lo que está obligado a la mayoría de las otras empresas, siempre pongo una feliz Navidad y siempre pongo que Dios les dé una Navidad feliz con su familia. No sé si todos los que le mando creen o no, pero me parece que un buen saludo de parte de Dios siempre es bueno al que lo recibe. Amén. Y me preguntaba, Orville, la verdad que el domingo pasado dio un tema sobre el significado de la Navidad, que a pesar de haber leído el libro que él escribió sobre la gloria de Dios y cómo Dios nos hizo para revelar su gloria, por lo menos a mí me hizo un clic el domingo pasado en cuanto a que Dios nos ha hecho para manifestar su gloria. Y pensando, digo, ¿qué puedo decir que ya no haya dicho sobre la Navidad? Y algo vino a mi corazón muy fuerte, y es hablar sobre los padres de Jesús. Aquellos padres que formaron la vida de Jesús para que después Jesús sea lo que fue. Y a veces simplemente nos quedamos en el relato sin ahondar un poquito en la vida de ambos. Y brevemente quería mencionar algo sobre José y María. Entiendo y creo que Dios, desde la eternidad, pensó en José y María como los padres de Jesús. Creo que los pensó, los predestinó, los formó para que puedan ser los padres que necesitaba Jesús para ser formado para la misión que tenía aquí en la tierra. No es, por supuesto, que esto era independiente de la obra que hizo el Espíritu Santo en el propio Jesús. Pero Jesús fue enteramente hombre y enteramente Dios. Y actuó no como Dios, sino como hombre. Siempre digo que si hubiera actuado como hombre, como Dios, era de menos valor lo que hacía. Pero él hizo todo como un hombre lleno de Dios. Y la formación que tuvo influyó en la forma en que Jesús realizó su ministerio terrenal. ¿Qué características dispondría Dios en los padres que debían formar y educar a Jesús? Vayamos a la Escritura, textos muy conocidos, Lucas 1, 26 y 27. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Lo que Lucas menciona en primer lugar es que ambos comprometidos vivían en un pueblo llamado Nazaret, en la región de Galilea, y que el estado civil que tenían era comprometidos para casarse, que en aquel tiempo no era como hoy ni se comprometen, conviven juntos y ahí después deciden casarse al tiempo. Otros, en mi tiempo, teníamos lo que se llamaba el compromiso previo. Cuando uno ya estaba seguro que se iba a casar con su prometida, hacía una fiesta de compromiso, ahí se intercambiaban los anillos y ya significaba que de ahí seguían hasta el casamiento. En el tiempo de Jesús, el compromiso ya era tan fuerte como el matrimonio, solo que no convivían. Había un periodo que a veces se estiraba hasta un año entre la formalización del compromiso y la fecha en que iban a vivir juntos al mismo hogar después de una ceremonia. El estado en que estaban José y María en ese tiempo era justamente de compromiso para casarse, pero todavía no habían convivido juntos. Es en ese estado, en esa relación,
que María recibe la visita de un ángel y le hace la anunciación que todos sabemos que se hizo en Navidad. Yo reduje el texto a lo imprescindible, simplemente por motivos de tiempo. En Lucas 1, 31 y 33 dice el ángel a María, después de varias cosas que le dijo previamente. Dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Amén. Con los dos textos que leímos, podemos hacer ya previo algún aspecto de cómo era María. ¿Cuáles son los atributos que resaltan en esto que leímos? Era joven, era pura, era virgen, tenía una comunión especial con Dios, era una mujer realmente con una relación sana, intensa con Dios, porque cuando el ángel se aparece, en Lucas 1:28 lo dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Otras versiones dice, bendita tú, mujer llena de gracia. O sea, el ángel reconoce en María una mujer llena de la gracia de Dios. Una mujer que, como bien habló Orbi el domingo, reflejaba en su personalidad, en su forma de ser, la belleza del Señor. Por eso el ángel la saluda de esta manera y dice, muy favorecida. Y cuando le dice, llena eres de gracia, aún esa palabra gracia, estaba escuchando esta mañana, no fue utilizada anteriormente. Solamente Adán y Eva estuvieron en ese estado de gracia, pero María evidentemente tenía una relación hermosa con el Señor. Todo esto era parte de lo que ella tiene. Además, evidentemente, era una mujer dispuesta a enfrentar conflictos y muy obediente, porque ustedes recordarán, ¿qué le contesta ella al ángel al final de todo? Le dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Ahora le dijo que iba a tener un hijo, no con José. Por supuesto, ella sabía lo que vendría. Sabía que tenía que enfrentar a José, sabía que tenía que enfrentar a sus padres, sabía que tenía que enfrentar a una sociedad que la iba a considerar una adúltera. No sé si todo eso habrá pasado rápido en su mente, pero lo interesante es que su respuesta fue, hágase conforme a lo que dice el Señor. Aquí está su sierva, su sirviente, aquella que está dispuesta a obedecerlo. Ese era el tipo de mujer que Dios eligió para criar a Jesús. También es interesante que evidentemente su relación previa con Dios la capacitó para percibir que lo del ángel era verdad, era cierto y que el mensaje era de Dios. O sea, era evidentemente alguien acostumbrada a tener una comunión con el Padre, con Dios, que le permitía discernir cuando era voz de Dios, de cuando no lo eran. Imagino, esto no lo dice la Biblia, yo lo imagino, que al primero y único que comunicó esto fue a José. No imagino que lo tuviera callada y no imagino que no debería, en primer lugar, hablar con su prometido, con quien tenía que casarse. Iba a quedar embarazada. Como era de suponer, cuando se lo dijo a José, no sé si fue en este momento, después que volvió de ver a Elizabeth, pero José no pudo asimilar lo que le dijo María. Ustedes imaginen la situación, por muy espiritual que sea el varón, que su prometida, aquella que solo podía separarse divorciándose, ya no había marcha atrás, salvo un divorcio
legal, que ella le diga que con un ángel que le habló quedó embarazada. ¿Creen ustedes que habría algún ser humano, algún varón que pudiera creer esto? Mateo 1:19 cuenta cómo José lo recibió la noticia. Dice, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. El texto resalta que José era ¿cómo? Justo. Un hombre justo. Y que por serlo, decide no exponer a la vergüenza pública a su mujer, a su esposa, a su prometida, y decide hacerlo de manera que ella no salga humillada. ¿Qué persona? Un hombre justo que pensando en la mujer que le hizo tal vez lo que podríamos llamar la mayor desilusión que se podría llevar en la vida, en lugar de reaccionar de modo que la expusiera públicamente y la humillara para que todos supieran, decide no difamar a la mujer que amaba. Creo que hay que ser muy hombre, muy aferrado a Dios para sufrir una traición mayor y tener un sentimiento tan noble, tan protector para la mujer que amó y con la cual se sintió traicionado. Me pregunto cuántos hombres podríamos estar a la altura de la hombría de José. Se ve que Dios eligió bien al Padre de Jesús. La reacción de María no se hizo esperar. ¿Quién creería el milagro que ella estaba viviendo? ¿Quién? Pero Dios tiene sus recursos. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel cuando le dio el anuncio? Le dijo, tu pariente Elizabeth, la que es anciana, la que era estéril, ha concebido hace 6 meses ya. Y el ángel le cerró diciéndole, porque para Dios no hay nada imposible. Y yo imagino que María dijo, ¿con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo abrir mi corazón de lo que me está pasando? ¡Ja! Y ahí se acordó del anuncio del ángel, mi pariente Elizabeth. Ella me va a entender. Ella recibió un milagro cuando no había forma de que ocurriera. Y dice la Escritura entonces, Lucas 1, 39, 40, a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aquí muestra otra característica de María. La Biblia no dice qué edad tenía María. Generalmente se piensa que tendría unos 15 años, que era la edad en que normalmente las chicas eran dadas en matrimonio en aquel entonces. Tal vez tendría alguno menos, tal vez tendría alguno más. Pero para una mujer que en aquel entonces eran tenidas en segundo plano, que no tenían opción de tener decisión propia, iniciar un viaje a un lugar lejano, irse sola, dejar sus padres, dejar su prometido, aventurarse en el camino hasta llegar a la zona montañosa donde vivía Elizabeth, revela varias cosas de María. Que evidentemente era una mujercita de determinaciones firmes. Una mujercita que estaba dispuesta a enfrentar las dificultades
y encontrar dónde abrevar la vida en Dios. Mostró un carácter firme, resuelto, maduro y por sobre todo, fe. Por sobre todo. Es interesante que cuando dice la Escritura que cuando llega a casa de Elizabeth siente que la criatura se mueve en su vientre y le da palabras de bienvenida. Dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor me viene a ver? Comunión con Dios presente. María estuvo tan feliz en ese momento que da lo que la Biblia llama el Magnificat, cuando engrandece mi alma al Señor, hace el cántico de María, ¿se acuerdan? El cántico de Ana, perdón, la esposa de aquel que llamaba el Cana, para los argentinos el primer policía, ¿no? En Argentina el policía se dice el Cana. Y ese mismo cántico eleva en parte y lo amplía María, y las dos mujeres con una comunión que llega hasta los cielos. Y dice que María se quedó 3 meses allí. Me imagino las charlas de María, Elizabeth y Zacarías. Zacarías contándole que estaba ahí ministrando al Señor y se le aparece un ángel que se pegó un susto bárbaro y que le dijo que iba a tener familia. Y le habrá contado, ni sabía cómo hacer cuando volvía a casa para decirle a Elizabeth que íbamos a tener un hijo. ¿Qué me va a creer? Y contarle ella cuando sintió que quedó embarazada. Y María contándole lo del ángel y que estaba embarazada de Dios. Y que iba a tener lo que iba a ser el Salvador del mundo. Evidentemente esa comunión inspiró la fe de María para volver a enfrentar los problemas que tenía pendientes en Nazaret. Y dice la Escritura en Lucas 1:56, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Yo me imagino que ese regreso de María era una mezcla de fe, de alegría y por otro lado de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué hago con José? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mis vecinos? ¿Quién podrá creerme? Un viaje de regreso iluminado por la fe y la incertidumbre de cómo seguir adelante. Y saben, yo creo que la vida es un balance entre fe e incertidumbre. Fe para confiar que Dios tiene todo control. E incertidumbre porque nunca sabemos cómo será el día de mañana. Es un balance que no sé lo que acontecerá, pero creo, tengo fe de que Dios va a seguir obrando. Lo grandioso es que aunque nosotros aún no sepamos lo que viene, Dios no está dormido. Amén. Dios sigue obrando. ¿Y sabe lo que pasó? Lo cuenta Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice así, de Mateo, de José. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, en secreto divorciar a su mujer, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. La Biblia es muy chiquitita, cuenta en 1 o 2 rengloncitos todo un proceso. Pero ustedes se imaginan cuando José escucha esta novedad respecto de María, su amada. No imagino cómo habrá despertado ese sueño. Y me imagino que habrá querido inmediatamente ir a buscar a María. Yo no sé
si el relato ocurrió como yo imagino en este procedimiento, fue de otra forma. Pero sí me quiero imaginar a José esperando a María con un ramo de flores en la entrada del pueblo. Y María volviendo con su incertidumbre de qué va a pasar y lo ve a José con el ramo de flores. No sé si habrá sido de esa o de otra manera, pero sí imagino que cuando hablaron y los dos fueron partícipes de ese hermoso secreto, que no iba a ser sin dificultades, deben haber tenido un momento donde la gloria de Dios se hizo evidente en sus vidas, en sus rostros, en el ambiente donde estaban. Sí, tenían que enfrentar algo difícil. Pero ¿quién puede contra un matrimonio firmemente afirmado en Cristo? Aleluya. Creo que también el resultado de este sueño y lo rápido que José actuó indican cómo era José. Fue rápido en entender la orden del Señor, fue rápido en obedecerlo y flexible para cambiar de una situación estable a una situación incierta. Solo un hombre profundamente enraizado en Dios puede discernir cuando un sueño, una visión, un pensamiento es de Dios o es ilusión. Si José hubiera ido al psicólogo y hubiera dicho, ¿sabe qué pasa? Usted ama tanto a su novia, a su prometida, que está inventando este sueño. Porque el psicólogo no sería alguien enraizado en Dios. Pero José tenía comunión con Dios. La comunión de José no empezó cuando empezó el proceso de la anunciación de María. La relación de José con Dios empezó años antes, en una vida de intimidad firme, fuerte, sana, intensa, profunda con Dios. Y entonces, llegado el momento en que Dios tiene que decirle algo, José oye y sabe que lo que oye viene de Dios. Y solo un hombre muy hombre asume una paternidad que le va a traer sufrimiento. Gran hombre este José, gran hombre. Esa gloria de la presencia de Dios en este matrimonio joven es lo que les permitió convivir célibes durante todo el proceso del embarazo de María, y también les permitió afrontar todas las dificultades que siguieron a este embarazo y a este nacimiento. Sigue diciendo la Escritura, Lucas 2, 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Eso era porque el emperador dictó que tenían que hacer un censo, y el censo obligaba a las personas a ir a su ciudad de origen, donde nacieron. Y José era del pueblo de Belén. Es interesante que el emperador cumplió la voluntad de Dios sin saberlo. El Mesías tenía que nacer en Belén. Y cuando el emperador hizo el decreto, lo que menos se podía imaginar es que estaba obedeciendo una orden de Dios. Ni siquiera José sabía eso. Sin embargo, Dios estaba moviendo todos los hilos para que las cosas ocurrieran como estaba previsto. Sigue diciendo de José: fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Saben?
La esposa, la mujer, no estaba obligada a ir con su esposo a empadronarse, él podía ir solo. Imagino yo que en el estado en que estaba María embarazada, casi a punto de nacer, el recorrido desde donde ellos vivían hasta Belén era 150 kilómetros aproximadamente, no era ahí a la vuelta, era camino tal vez de 4, 5, 10 días. Y era en subida porque Belén está a 760 metros sobre el nivel del mar. Así que no era un viaje fácil para personas pobres y para el estado en que María tenía. Pero muy probablemente María hubiera querido salir del ambiente que la cuestionaba por un embarazo que parecía no haber venido de la manera más normal. También, por lo que dice la Escritura, parece que el parto de María fue sin ayuda de otras mujeres. La Biblia dice ahí, Mateo 1:7, que ella lo envolvió en pañales y lo puso allí en el pesebre. Ella lo hizo. Es como que no tuvo ayuda y estaba en la forma más pobre. Yo imagino después de un viaje de 150 kilómetros a lomo de burro, de llegar y no tener dónde habitar, de estar en una cueva rodeada de animales, con los dolores, y tal vez fue José el que la ayudó, y ella misma tener que envolver al niño en pañales y ponerlo sin ayuda de alguna otra mujer. También, obviamente, el establo no era el lugar más apto para un alumbramiento, pero es interesante que la Biblia no registra ninguna queja ni de María ni de José. Se ve que este matrimonio estaba bien enraizado en el Señor. En lugar de la queja, veían lo principal: estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Me falta casi todo lo que necesita alguien normal para tener comodidad, estabilidad. Pero servir a Dios me hace más feliz que todo lo que me puede faltar. Un poquito más adelante, la Sagrada Escritura marca que los magos visitaron a Jesús en una casa en Belén. Generalmente se presentan los magos en el pesebre, como si hubieran venido en el momento que nació Jesús. Pero la realidad es que todo indica que lo fueron a visitar casi 2 años después. Por eso después el rey manda matar a todos los chicos de 2 años para abajo, porque era la edad que tendría Jesús, o por lo menos cercana a esa. Y ya los van a visitar ¿a dónde? A una casa. Evidentemente se establecieron en Belén, posiblemente porque José allí pudo trabajar, porque incluso cuando llegaron los magos a la casa, no da indicaciones de que estaba José, porque dice, y saludaron a María y al niño, y no lo mencionan a José. Seguro estaría trabajando o habrá encontrado allí un lugar para establecerse, para formar el hogar y para alejarse de una sociedad que los cuestionaba. Por supuesto, esto no lo dice la Biblia, lo que dice sí que estaban en una casa, y entonces se arguye que eran cerca de 2 años, por lo que mata el emperador a los niños. Pero es interesante lo que ocurre después que los magos de Oriente visitan a Jesús. Mateo 2, 13 y 14 dice, cuando ya se habían ido, o sea, los magos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, José le había dicho, otra vez. Cada vez que soñaba con el ángel tenía que tomar alguna decisión rápida. Pobre José dice, no sueño más. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Es interesante lo que dice después la Escritura. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. ¡Qué bárbaro este hombre! Yo digo, usted imagínese que está sentado, hace 2 años que está viviendo en un nuevo lugar, está empezando a ya empezó a pagar algunas cuotas de los muebles, de alguna manera María está tranquila, no tiene a todos los parientes que le dicen, ¿qué hiciste, nena? ¿Con quién te metiste? Mirá cómo hiciste esto. Nada, están tranquilos y se le da por soñar a José.
y le dice que huya rápido. ¿Usted se imagina? José dice que se levantó de noche. Se habrá despertado y dijo, María, ¿qué? ¡Nos vamos! ¿Qué? ¡Nos vamos, María! No creo que se hayan podido llevar mucho. Tendrían poco, pero se llevaron todavía menos. El burro dijo otra vez, de noche tengo que salir. Y bueno. Así que huyeron a Egipto. Pero detengámonos en José. Otra vez. Discernió que era Dios que le hablaba. Otra vez obedeció rápido. Y algo interesante que demuestra cómo era el matrimonio. María lo seguía. ¿Qué hubiera hecho, mujeres, si fueran María ustedes? Silencio total, como verás. Sí. Silencio total. Nadie. Yo le hubiera dicho, José, escúchame, ¿por qué no esperamos al desayuno? Desayunamos tranquilo, hacemos planes, embalamos. No. La Biblia no registra ninguna queja de María, ni ningún reproche de José, ni ninguna discusión familiar. Se levantaron de noche y obedecieron al Señor. José fue rápido en entender la orden del Señor, rápido en obedecerlo y flexible para cambiar de una situación estable a otra incierta. ¡Ja! ¡Qué hombre tan particular!, ¿no? Y qué mujer tan particular. Es interesante que todos los asuntos de familia, ¿Dios con quién los trató? Con José. Cada vez que tenía que pasar algo en toda la familia y tenía que hacer un cambio fuerte en la familia, ¿a quién se le aparecía el ángel? A José. ¿Y quién seguía a José? María. ¡Ja! Parece que María creía lo que el esposo le decía y lo seguía sin cuestionar. Interesante. Hay mucho más que podemos sacar de la Escritura, pero a efecto de la brevedad quiero ir terminando aquí. Voy a hacer simplemente algunas breves consideraciones sobre los padres de Jesús. Fueron personas sencillas y de condición humilde. La Biblia dice que cuando presentaron a Jesús en el templo, como ofrenda dieron 2 tórtolas y 2 palominos. Era lo mínimo que alguien podía dar. Había que en realidad matar un cordero, pero si alguien era muy pobre, solo podía dar 2 tórtolas y 2 palominos. Y esto es lo que ellos presentan, lo que indica que su condición era muy humilde. De lo que leímos, podemos decir que era un matrimonio dispuesto al sacrificio para cumplir la misión que Dios les asignó en la vida. No estaban mirando si estaban cómodos o incómodos, si les venía bien o no, si era prudente o no. Lo que estaban viendo era, lo que Dios me pide es lo que yo quiero hacer. No debo hacer, quiero hacer. Llevaron un buen matrimonio, cumpliendo cada uno los roles asignados por Dios. Ninguno se consideró más que el otro por haber sido una anunciación del rey, por haber sido el padre adoptivo. Evidentemente funcionaba como un matrimonio que cumplían sus roles. También es evidente que ambos gozaban de una estrecha comunión con Dios. Ambos sabían oír a Dios y discernir cuando era Dios el que hablaba. Ambos, por partes separadas. Sabían oírle y por tanto sabían oírse. No solo sabían oír a Dios, sabían oírse entre ellos. Por eso la Biblia no registra discusiones, no registra quejas, no registra una situación donde el matrimonio tambaleó por todas las dificultades. Es interesante también que los evangelios no registran ninguna palabra dicha por José. A ver, los que hablan poco tienen que ser devotos de San José. Tienen que tener estampita de San José en la billetera. Eso que uno le dice, habla algo alguna vez, decía aunque sea, hola. Bueno, ese era José. No hablaba nunca, se ve. ¡Ja! Pero sus acciones
muestran una paternidad responsable. José enseñó a Jesús su oficio. A Jesús dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? Y junto con María lo instruyeron en las Escrituras, de tal modo que cuando estuvo en el templo a los 12 años, se asombraban de su sabiduría. ¿Quién le enseñó? No es que vino con un chip que le decía, agarrate la Torá, andate ahí aparte y estudiátela aunque tus padres no te la den. No. No era así. Los padres, repitiendo las Escrituras, se las hacían memorizar a los hijos. Y a los 12 años, cuando ya estaba para emprender lo que en aquel entonces era la mayoría de edad, Jesús conocía las Escrituras. ¿Quién se las enseñó? Papá y mamá. Aleluya. José y María influenciaron bien en la formación del carácter de Jesús. Jesús vivió sin pecados, dice la Escritura, pero seguramente no sin errores. Todo niño comete errores, todo adolescente comete errores. ¿Y quiénes eran los encargados de corregir los errores y de formar bien su carácter y su persona? José y María. José y María fueron los responsables de corregirlo y guiarlo con amor. José probablemente murió antes que Jesús comenzara su vida pública, porque llega un momento después de que él se presenta en el templo que no lo menciona más la Escritura. María, mujer de fe, estuvo unida a la naciente iglesia desde su origen. Leemos ahí en Hechos 1:14, cuando estaban previo a Pentecostés, unidos todos en ese aposento alto, dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. María estuvo ahí, estuvo en la cruz, frente a Jesús, y también estuvo cuando la iglesia se inició. Y me imagino que habrá estado cuando se derramó el Espíritu Santo y todos hablaron ahí en lenguas y dieron el primer discurso que inició la iglesia cristiana. Dios les tuvo confianza para dejar la formación terrenal de Jesús en sus manos. José y María son un buen ejemplo a seguir en la formación de nuestros hijos. Tengamos conciencia que cada hijo que criamos es un niño Jesús que Dios nos confía, que Dios confía en nuestras manos. En la Navidad celebramos, como sabemos, el nacimiento de Jesús y debemos recordar el trabajo de José y María. Ellos le pusieron el nombre que el ángel le dijo, a los dos el ángel les dijo que le tenían que llamar Jesús. ¿Saben qué significa Jesús? Dios salva. El nombre de Jesús es Dios salva. Y justamente celebramos que Jesús nació en el mundo, se hizo uno de nosotros y con su muerte y resurrección nos reconcilió definitivamente con Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.